Vamos a empezar a compartir pantalla. Toda mi pantalla. Ustedes me avisan cualquier cosa si se deja de ver o de escuchar. Bien, esta es la unidad número 8. Ahí estamos. Bueno, la unidad número 8 habla de los procesos de reorganización societaria. Vamos a ver tres tipos de procesos en los cuales la sociedad, que ya existe y ya comenzó con su giro comercial, decide reorganizarse. Acá yo les pongo que el proceso societario es un proceso dinámico. La sociedad se va a desenvolver en el ámbito del mercado y este ámbito está en evolución constante, lo cual obliga a la adaptación. Los tres modos de reorganización que vamos a ver hoy son estructurales y están plasmados en la Ley General de Sociedades 19.550 y son la transformación, la fusión y la escisión. Además, hay otros mecanismos de cooperación que están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, como lo son los contratos asociativos. Pero en la clase de hoy, nosotros, a ver, nos vamos a... Escucho el ruidito de que tengo que aceptar a alguien. Esperen un segundito. Ahí está. Pero en la clase de hoy nosotros nos vamos a concentrar en estos tres procedimientos. Bien, ahí están viendo el Power de vuelta, chicos. Sí, doctora. Sí, Sí, bien, buenísimo. doctora. Perfecto. Nos vamos a concentrar entonces en estos tres modos de reorganización estructural: transformación, fusión y escisión. Voy a intentar que sea lo más gráfico posible para que se entienda. El primer tipo de reorganización societaria que vemos es la transformación, que está regulada en la Ley General de Sociedades del artículo 74 al 81. Bueno, ¿qué significa la transformación? ¿Qué es lo que se transforma? Implica la modificación del tipo social. Si ustedes se acuerdan, nosotros en la primera clase, cuando dábamos una pequeña idea de este concepto del tipo social, bueno, ¿qué eran los tipos? Y yo les ponía el ejemplo ilustrativo que siempre da Vítolo y que los profesores solemos utilizarlos, que era el de la sastrería. Vítolo les decía a ustedes, si yo voy a una sastrería y tengo un perchero con distintos trajes colgados, esos trajes son los tipos societarios. Esos trajes, que son los tipos societarios que están regulados en nuestra Ley General de Sociedades, están colgados en el perchero. Entonces, las personas que decidían constituir una sociedad debían ingresar a esta sastrería y elegir cuál traje se adaptaba mejor a sus necesidades. La transformación, que es un proceso de reorganización societaria, lo que, lo que nos quiere... A ver, esperen ahí. Entro y salgo para aceptar a los chicos que recién se están incorporando. Bien, en esta transformación societaria, siguiendo el ejemplo de la sastrería, es una sociedad, como les dice el Power, típica y regular, es decir, ya existe y se eligieron uno de los tipos previstos por la ley, es decir, que no están incluidas las sociedades de la sección cuarta, solamente las sociedades que eligieron alguno de los tipos regulados por la ley. Es decir, se eligió uno de los trajes, tienen puesto ese traje y ahora lo que quiere hacer es cambiarse el traje, pero únicamente cambiar el traje. La sociedad no deja de existir, no se disuelve, no se liquida y no pierde su identidad. Sigue siendo el mismo sujeto de derecho. Es la misma persona jurídica que toma la decisión
de abandonar el tipo legal con el que venía existiendo y adoptar otro tipo. ¿Cuál es el fundamento? Lo que veíamos hace un rato, que la sociedad tiene un giro comercial, se desenvuelve en el ámbito del mercado y hay que adaptarse a los cambios y a la evolución. Entonces, quizás el tipo que elegimos al momento de constituir la sociedad ya no es el tipo que hoy necesitamos para subsistir. Ya no es suficiente para satisfacer las necesidades y cumplir el objeto que la sociedad se propuso. Entonces, supongamos que la sociedad se constituye con el tipo SRL y ahora quiere cambiar a SA. Eso es la transformación. Es la misma sociedad que deja de regirse por un tipo para pasar a regirse por otro. Como les decía en el ejemplo, si ustedes entran a la sastrería y tienen un perchero con estos trajes, tenía puesto uno, lo devuelvo y me pongo otro. Ahora bien, cuando hablamos de la sección cuarta, Vito lo habla del cajón desastre, es decir, algo que no está en el perchero. Si ustedes no eligieron ninguno de esos tipos, ¿qué pasa con esa sociedad que no eligió ningún tipo social al momento de constituirse? Queda regida por la sección cuarta. Y esa sección cuarta, Vítolo le dice el cajón desastre. Es decir, no tengo nada en el perchero, ninguno me queda bien, entonces voy a ver en el cajón qué hay y quedo en ese cajón. En este caso, si ustedes al momento de constituirse no eligieron ningún traje y están en ese cajón desastre, ahora no pueden transformarse, porque la transformación implica que ustedes desde el comienzo sean una sociedad típica y regular. Ya tienen puesto un traje, ya son parte de un tipo y ahora cambian a otro tipo. Acá no hay una constitución de una nueva sociedad, simplemente es un cambio de estructura. ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento para que proceda esta transformación? Bueno, esto que ustedes lo ven acá como enumerado del 1 al 5, lo van a encontrar en el artículo número 77 y lo pueden imaginar también como un caminito, ¿no? Como una línea temporal. El primer paso que nosotros tenemos que dar es el acuerdo unánime de los socios. Es decir, como los socios decidimos constituir la sociedad bajo determinado tipo, este cambio, esta transformación es muy importante. Entonces debemos estar todos de acuerdo para cambiar ese tipo y elegir otro, salvo pacto en contrario o lo dispuesto por algunos tipos societarios, pero en principio requiere acuerdo unánime. Una vez que tenemos este acuerdo, hay que confeccionar un balance especial, que debe estar confeccionado, ahí les dice el Power, que no exceda a un mes a el acuerdo de transformación. Es decir, desde el punto 1, cuando nosotros tomamos la decisión, dentro del mes siguiente tenemos que confeccionar un balance especial. Dentro del mes siguiente para que sea actual, para que esté actualizado y sea acorde a lo que hemos decidido en el punto 1. Entonces, dentro del mes vamos a confeccionar este balance especial y lo vamos a poner a disposición de los socios. Este balance especial tiene que ser aprobado, por supuesto, también por los socios, por las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los balances de ejercicio. El punto 3 es la instrumentación del acto. Es decir, hay que otorgar un acto que instrumente la transformación de la sociedad por los órganos competentes. ¿Y qué tenemos que poner acá? ¿Quiénes son los otorgantes, las mayorías, el capital? Cualquier tipo de cambio que pueda haber desde el principio hasta esta transformación tiene que constar en la instrumentación del acto. Entonces, primero, en primer lugar, ponernos de acuerdo. Hacemos este acuerdo de transformación. En segundo lugar, confeccionamos el balance especial. En tercer lugar, instrumentamos lo que ya acordamos en el primer y en el segundo acápite. Y cuando ya lo tenemos instrumentado, la ley nos exige la publicación. Tenemos que publicar por un día en el boletín oficial. En el diario de publicaciones legales les dice la ley que corresponda. Y ahí el artículo 77 les dice con precisión
¿qué debe contener esta publicación? La fecha de la resolución social en que se aprueba la transformación, es decir, el punto 1, cuando lo aprobamos, la fecha del instrumento, del punto 3, la razón o denominación social anterior y la adoptada, donde tiene que estar clara la identidad. Es decir, si antes éramos Margarita SRL y ahora pasamos a ser Margarita SA, tiene que estar claro el cambio del tipo social. En el caso de que haya socios que se incorporen o se retiren, también tiene que quedar constancia. Y por último, luego de la publicación, debemos inscribir. Debemos inscribir este acuerdo en el registro público, que como ustedes ya saben, en el caso de Tucumán, estamos hablando de la Dirección de Personas Jurídicas. Ustedes verán en los libros la IGJ, que es el organismo competente en Buenos Aires, la Inspección General de Justicia. Entonces, vamos a hacer de nuevo el caminito. Tenemos, en primer lugar, decidir, acordar, ponernos de acuerdo de realizar la transformación de la sociedad y cambiar el tipo escogido en un principio. Nos reunimos en el órgano de gobierno de la sociedad y decidimos a qué tipo queremos cambiar. Una vez que tenemos este acuerdo unánime, en principio unánime, después tenemos que confeccionar el balance especial que no exceda a un mes del acuerdo. Luego vamos a instrumentar el acto, lo vamos a publicar por un día en el boletín oficial y por último vamos a inscribirlo en el registro público. Este esquemita lo que les quiere mostrar es la responsabilidad. ¿Qué sucede con la responsabilidad de los socios antes y después de la transformación? En el primer ejemplo, en el que tenemos la línea en azul, vamos a ver que una sociedad colectiva se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad colectiva tiene la característica de que sus socios tienen una responsabilidad más agravada, una responsabilidad solidaria y subsidiaria e ilimitada. Solidaria, subsidiaria e ilimitada, distinta a la de los socios de la SRL, que tienen una responsabilidad limitada. Entonces, ¿qué sucede si yo, cuando era una sociedad colectiva, contraigo una obligación que no se cumple en ese momento, sino que debe cumplirse luego de la transformación? Yo acá en el medio les pongo la transformación. La obligación se contrae cuando la sociedad estaba bajo un tipo social, pero debe cumplirse cuando ya se encuadra en otro tipo social. Y entre estos dos tipos sociales, la responsabilidad es diferente. ¿Qué sucede con la responsabilidad? Se mantiene solidaria e ilimitada, salvo, ¿cuál es la excepción? El consentimiento expreso de los acreedores. ¿Por qué? Porque los acreedores serían los que potencialmente podrían verse perjudicados si estos socios que contrajeron una obligación bajo un tipo limitan ahora su responsabilidad bajo el nuevo tipo acogido. Entonces, la responsabilidad se mantiene en protección de esos terceros acreedores, salvo que ellos presten su expreso consentimiento. Y en ese caso podrían limitarla. Pero al Profe, principio, pregunta, sí, disculpe. sí, dígame. Entonces sería una SRL con la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada. En principio se mantiene la responsabilidad de los socios, salvo el acuerdo expreso. Ajá. Bien, gracias. No, de nada. Profe, Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. buenas Entonces, tardes. cuando se da la transformación, se mantiene la responsabilidad del anterior traje, a Ujú. menos de pacto en contrario, sea Eh, la empresa, sea el tipo que sea. exacto, o sea, Perfecto. para que cambiemos tenemos que tener ese consentimiento expreso, les dice la ley, de los terceros. Buenísimo, Ahora, muchas gracias. no, de nada. Ponemos el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si la responsabilidad antes tenía una SRL con responsabilidad limitada
y nos transformamos en una sociedad colectiva. Bueno, en ese caso sucede lo mismo, la responsabilidad se mantiene limitada, salvo, acá cambiamos, salvo consentimiento expreso de los socios. ¿Por qué? Si yo me mantengo en la responsabilidad limitada. Ahora, si los socios queremos cambiar y tener una responsabilidad ilimitada, a los terceros no los perjudicamos, al contrario. Entonces, en este caso, en el ejemplo contrario, el consentimiento expreso no va a ser ya de los acreedores, sino va a ser de los socios, porque serían los que se verían perjudicados por este cambio en la responsabilidad. Ahora, acá hay un punto muy importante que es el derecho de receso, que lo tenemos en el artículo 78. ¿Qué pasa, digamos, en la transformación? Como yo les decía, no es un cambio pequeño, es una modificación muy importante porque ustedes eligieron un tipo y ahora estamos pasando a otro tipo. Entonces, hagamos de cuenta que el acuerdo fue unánime, como era la regla principal. Se toma el acuerdo unánime de la transformación. En ese caso, no existiría el derecho de receso. ¿Cómo? Doctora, disculpe, Sí. no sé si soy yo, pero se le escucha recortado. No sé si a otros chicos les pasa. Eso No, díganme escucho bien ustedes. yo. ¿Escuchan bien? No, yo sí escucho bien. Bien, bueno, Disculpe, usted mismo. no hay problema. Repito de nuevo, cualquier cosa me preguntan después. Bueno, como les decía, en principio dijimos que el acuerdo para la transformación es unánime. Si es unánime, significa que todos estamos de acuerdo y todos dijimos que sí. En ese caso, no existe el derecho de receso, porque si yo dije que sí, después no puedo tirarme para atrás, me iría en contra de un acto propio. Ahora, en los casos en que no se exija la unanimidad y se haya establecido una mayoría para tomar este acuerdo de transformación, sí existe el derecho de receso, que es inherente a la condición del socio. ¿Y para quién existe este derecho de receso? Para los socios que en esa votación en la que se acordó la transformación, votaron en contra o estuvieron ausentes. Es decir, no estaban ausentes, no participaron o votaron en contra, manifestaron desde el principio un desacuerdo. Aún así, a pesar de su manifestación contraria de voluntad, se alcanza la mayoría necesaria, se obtiene el acuerdo y la sociedad se transforma. Pero ellos no tienen la obligación de quedarse, porque no son las condiciones con las que pactaron al comenzar y no están de acuerdo. Entonces pueden ejercer, porque es inherente a su condición de socio, el derecho de receso, es decir, el derecho de salir de la sociedad, de dejar de formar parte. La sociedad va a seguir su curso, pero ese socio dice, yo hasta aquí llegué, yo ahora me retiro. ¿Cuándo pueden hacerlo? Como les dice ahí la filmina, dentro de los 15 días desde el acuerdo social. Es decir, desde el primer puntito, transcurridos los 15 días, yo tengo la posibilidad de ejercer mi derecho de receso. En ese caso, el socio residente va a tener derecho a que se le reembolse su participación sobre la base del balance de transformación. Entonces, volviendo a esta filmina, desde el primer punto del acuerdo, en caso de que no haya sido unánime, los socios que hayan votado en contra o hayan estado ausentes tienen 15 días para ejercer su derecho de receso. Y en base a este balance especial que se realizó, se les va a reembolsar su participación. Ahora, rescisión del acuerdo. Se puede dejar sin efecto el acuerdo de transformación, el punto 1 que vimos recién, cuando antes de la inscripción, es decir, del punto 5. ¿Cómo? Con la misma decisión que se tomó ese acuerdo. Si para decidir la transformación fue por acuerdo unánime, bueno, para rescindirla, para decir lo dejemos sin efecto, también el acuerdo va a tener que ser unánime. Pero si el acuerdo se tomó por una mayoría, por la misma mayoría,
se va a acordar dejarlo sin efecto. Lo mismo que podemos decir que sí, ahora podemos decir que no. El límite es la inscripción. Una vez inscripto el acuerdo de transformación en el registro público, ya no podemos volver atrás. Si ya existía publicación, que era el puntito 4, el previo a la inscripción, si ya existía publicación no hay problema. Es posible la rescisión, pero debo hacer una nueva publicación dando a conocer la rescisión. Entonces, en este caso, toman el acuerdo, pongamos en el ejemplo, se toma el acuerdo por acuerdo unánime. Se hacen los balances, se otorga el acto, se publica y luego de publicar, pero antes de inscribir, decidimos volver atrás. ¿Se puede? Se puede. ¿Qué cantidad yo necesito de socios que estén de acuerdo? Si el primer acuerdo fue unánime, este también. ¿Y qué voy a hacer? Porque ya publiqué, publicar de nuevo, dando a conocer la rescisión del acuerdo. Acá no confundan, no es la rescisión de qué, del acuerdo de transformación. Esto es receso, significa un socio sale de la sociedad porque votó en contra o estuvo ausente, y esto es rescisión del acuerdo. No hay transformación. En el derecho de receso sí hubo transformación, solo que un socio salió. Acá no hay transformación, volvemos para atrás. Caducidad del acuerdo. Esta es otra posibilidad. Dentro de los 3 meses del acuerdo del punto 1, si Doctora, no... Sí, disculpe, ahí antes que pase a otro tema, ¿podría dar la etapa esa que dio recién, esa cortita, que te habla de la publicación, después luego la inscripción, todo, para bien. tener... Volvemos acá. En esta filmina ustedes ven, en primer lugar, el acuerdo unánime. Después la confección de los balances, la instrumentación del acto, la publicación por un día y la inscripción. Si este acuerdo no fue unánime y fue por alguna mayoría, los socios que estuvieron ausentes cuando se tomó este acuerdo o que votaron en contra pueden ejercer su derecho de receso dentro de los 15 días de este acuerdo. Si dentro de los 15 días de este acuerdo ejercen su derecho de receso, en base a este balance especial, se les va a reembolsar su parte. En ese caso, el acuerdo sí se produce, la transformación se produce. La SRL pasa a ser SA o la sociedad colectiva pasa a ser SRL. Solo que hay uno o varios socios que se retiran de la sociedad. Dejan de participar porque no están de acuerdo con esta transformación y la ley los avala y les otorga este derecho de receder. Ahora, otra cosa es la rescisión del acuerdo. ¿Qué significa? Hacemos el acuerdo unánime, pero después nos arrepentimos. Nos damos cuenta que no queremos cambiar el tipo, que estamos bien con el que venimos y preferimos quedarnos como estamos. En ese caso, si entre el punto 1 y el punto 3 ustedes deciden volver para atrás, no hay problema. Se vuelve para atrás y nada pasó. ¿Qué se va a necesitar? La misma mayoría o la misma unanimidad, según el caso, que se tomó para acordar. O sea, si todos dijimos sí, ahora todos decimos no. Si fue una mayoría, supongamos 3/4 para decir sí, ahora 3/4 deben decir no. La misma mayoría o unanimidad. Ahora bien, si nosotros cambiamos de idea y queremos volver para atrás, una vez que ya publicamos, que ya estamos en este punto 4, sí podemos, pero vamos a tener que hacer una nueva publicación por un día en el boletín oficial, poniendo en conocimiento esta rescisión. ¿Qué es la rescisión? Dejar sin efecto el acuerdo de transformación. Ya no nos transformamos, no cambiamos de tipo y quedamos igual que antes. Cuando ya no puedo, ¿cuál es mi límite? El punto 5. La inscripción registral. Yo, chicos, de todas formas, este Power se los paso después, así que van a tener para copiarlo. Y esto también, todo lo que les estoy poniendo acá, está en la ley. La idea del Power es que ustedes lo tengan lo más esquemático posible para entender, pero después vayan a la ley, lean la totalidad de los artículos y seguro entienden. No, de nada, no hay problema.
Bueno, vamos a lo último en la transformación, que es la caducidad del acuerdo. Si dentro de los 3 meses de que tomamos el acuerdo no lo inscribimos, el principio es que ese acuerdo caduca. La ley nos establece que caduca, es el artículo 81 de la ley. Ahora, ¿cuál sería la excepción? Que no se haya inscrito este acuerdo por un atraso normal en el cumplimiento de los trámites, algo que perfectamente podría ocurrir en la pandemia. Ustedes saben ahora en la pandemia que todos los trámites en los distintos organismos están más lentos de lo normal. Entonces, como es una razón atendible, en ese caso no caducaría, es una excepción, por supuesto habrá que alegarla, pero si no hay una excepción, que haya un atraso por el normal cumplimiento de los trámites, si nosotros hicimos el acuerdo y después nos quedamos ahí, no hicimos nada más, no promovimos la inscripción, no avanzamos, ese acuerdo cae, caduca, y habrá que hacer uno nuevo en caso de que se quiera seguir con la transformación más adelante. Igual que vimos recién, si ya se publicó el acuerdo, pero caduca, bueno, tendremos que hacer una nueva publicación anunciando la caducidad. Y los administradores serán responsables solidaria y limitadamente por los perjuicios causados por esta falta de inscripción o de caducidad. Entonces, para redondear, nosotros en la transformación vimos desde el artículo 74 al 81 cuál es el concepto. Va a haber transformación cuando una sociedad adopte otro de los tipos previstos. Esta sociedad no se disuelve, no se liquida, sino que cambia el tipo. Pasa de ser SRL a SA, pasa de ser SA a ser colectiva, pasa de ser colectiva a ser SRL. Los ejemplos son muchos. Vamos a dejar de compartir para cerrar. Bien, entonces, como les decía, cambia el tipo. No se disuelve y no se liquida. La sociedad sigue siendo la misma. Lo que está haciendo es sacarse un traje y ponerse otro. ¿Cuáles? Los que la ley nos ofrece. Ahora, una sociedad de la sección cuarta puede transformarse, no, porque la sociedad que se transforma tiene que estar constituida bajo alguno de los tipos previstos. Las de la sección cuarta justamente se caracterizan por ser libres, residuales, por no ser típicas. Ahora bien, ya en la clase de mañana van a ver en profundidad la sección cuarta y van a entender un poco más, pero tienen que saber que la transformación no se aplica a la sección cuarta. Ellas van a tener la posibilidad de subsanación, que ya lo van a ver mañana, pero en principio, ¿qué es la subsanación? Esa sociedad de la sección cuarta, que no estaba sujeta a ningún tipo, dice, ahora quiero estar sujeta, quiero configurarme como alguno de los tipos, entonces me subsano y cumplo con los requisitos que me faltaban para encuadrar en alguno de los tipos previstos. Pero eso ya, tranquilo, lo van a ver mañana en profundidad. Ahora que quede claro que para la transformación se necesita como base una sola sociedad, no son dos, es una sociedad típica y regular que cambia el tipo. Era un tipo, ahora se modifica y acoge otro tipo. Vimos la responsabilidad de los socios, que está en el artículo 75 y 76. Dijimos que la transformación no va a modificar, por ejemplo, la responsabilidad solidaria ilimitada, salvo el acuerdo de los acreedores, y ese acuerdo, ese consentimiento debe ser expreso. Y en el caso contrario, cuando la responsabilidad sea limitada, necesitamos el acuerdo de los socios. Vimos los requisitos, este caminito, son 5 pasos: el acuerdo unánime, la confección de los balances, la instrumentación del acto, la publicación por un día en el boletín oficial y por último la inscripción. Y luego vimos 3 supuestos: el derecho de receso, por el cual un socio se decide retirarse. Recuerden que esto no va a aplicar cuando el acuerdo haya sido unánime, solamente cuando haya sido por otra mayoría. Vimos la posibilidad de rescisión del acuerdo, es decir, decidimos transformarnos, ahora cambiamos de idea, volvemos para atrás, no queremos transformar, nos dimos cuenta que no era lo óptimo y decidimos rescindir ese acuerdo. Y por último vimos la caducidad del acuerdo.
Todo esto del 70. Doctora, Sí, ¿me podría explicar, por favor, qué sería la preferencia de los socios sobre la parte que le corresponde al socio referente? la preferencia de los socios sobre... Sí, No, el socio residente, me parece que estamos mezclando temas. En este caso, derecho de preferencia, sí, pero en este caso un socio que ejerce el derecho de receso, sí. él se va y se le reembolsa su parte, él se la lleva. Él tiene derecho a esa participación. Acá no está, el derecho de preferencia ya lo vamos a ver después, eh, pero en este caso que estamos explicando, el socio se lleva su parte. O sea, en base al balance especial que se haya determinado, el socio se va a llevar su parte. Ahora, si ingresan nuevos socios, es otro tema, ya vamos a profundizar más adelante. Pero por Perfecto. ahora, que quede claro esto que vamos viendo. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Pasamos ahora a otro tipo de reorganización societaria. Vimos el primero que es la transformación, ahora vamos a ver la fusión. Vuelvo a compartirles, así vemos la fusión. Bien. La fusión está regulada en la Ley General de Sociedades desde el artículo 82 al artículo 87. Y este fenómeno se denomina concentración de empresas. Yo les decía que en la transformación interviene una sola sociedad que cambia su tipo. En la fusión, cuando ustedes den una definición, nunca pueden decir la fusión ocurre cuando una sociedad, no. Siempre deben intervenir necesariamente dos o más sociedades. Es un fenómeno de unión, de concentración. En la transformación, la sociedad, la única, no se disuelve ni se liquida. En este caso, para la fusión, estas sociedades se disuelven sin liquidarse. Ya lo profundizamos ahora. Hay dos tipos de fusión, la fusión propiamente dicha y la fusión-absorción. Yo les preparé este esquemita para que se entienda bien. Vamos a la fusión propiamente dicha. Tenemos dos sociedades, las sociedades que están en rosa, la sociedad A y la sociedad B. Estas sociedades se disuelven sin liquidarse, es decir, que dejan de existir, pero no van a entrar en el proceso de liquidación que vimos en la clase anterior, sino que su patrimonio, tal y como está, va a pasar a formar parte de una nueva sociedad que es la sociedad C. Estas dos sociedades se unen, pero ¿por qué decimos que ya no es A ni B, sino que C? Dejan de existir para formar una nueva, la cual va a estar compuesta por los patrimonios de sus precedentes. Sociedad A y sociedad B se disuelven, no se liquidan y su patrimonio, tal como está, ingresa a la sociedad C, que es una nueva sociedad. En el otro tipo de fusión, que es la fusión-absorción, tenemos dos sociedades de base, la sociedad A y la sociedad B, pero en este caso, solamente la sociedad B, en el ejemplo, va a ser la que se disuelve sin liquidarse, para que su patrimonio, tal y como está, ingrese a la sociedad A, que va a ser la sociedad absorbente o incorporante, la cual, como ven en el esquema, se agranda. Está más grande acá que acá, porque ahora tiene su patrimonio y además tiene el de B. Pero esta es fusión-absorción porque, supongamos, le pongamos nombres. Esta era, yo siempre les digo la Margarita, la Margarita SA. Y esta era la Cascada SA. La Cascada deja de existir y todo su patrimonio pasa a la Margarita, que va a tener un aumento en su capital, va a ampliar, pero sigue siendo la Margarita, sigue siendo la sociedad A. En cambio, en este caso, la sociedad A y la sociedad B dejan de existir y esta es una completamente nueva, que nace desde el principio con todo de cero. ¿Cuál es el requisito o procedimiento? Vamos, si ustedes ven,
igual que en la transformación, vamos a hacer un caminito que acá tiene un paso más. El primer punto es el compromiso previo de fusión. Este compromiso previo de fusión, este artículo es el 83, lo que estamos desarrollando acá, lo otorgan al compromiso previo de fusión los representantes de las sociedades. Y en ese compromiso previo ellos deben exponer los motivos y la finalidad de la fusión. ¿Por qué me quiero fusionar con otra sociedad? Bueno, hago esa exposición de motivos. Tengo que tener también los balances especiales de la fusión de cada sociedad. O sea, acá todo va a ser por dos, porque hay dos sociedades que intervienen. Entonces, ambas exponen los motivos de la fusión, los balances de cada una. Como intervienen dos sociedades, este proceso es más complejo que el de la transformación, porque puede haber un cambio en la participación de los socios. Supongamos, si en la sociedad A había 3 socios y cada uno tenía el 33,3%, y en la sociedad B había 2 socios que cada uno tenía el 50%, en el caso de una fusión propiamente dicha, en estas sociedades se disuelven sin liquidarse y pasan a constituir la sociedad C va a tener 5 socios, en vez de 3 que tenía la sociedad A y 2 que tenía la sociedad B. Y estos 5 socios seguramente tengan una participación distinta a las que tenían en las sociedades de origen. Entonces, en este compromiso previo de fusión, todos estos cambios tienen que estar explicados de manera clara y precisa para saber a qué nos estamos comprometiendo, cuál es el paso que vamos a dar y cuál es la nueva posición que vamos a ocupar. Tiene que estar el proyecto de contrato o de estatuto de la nueva sociedad, en el caso de la fusión propiamente dicha, o las modificaciones al contrato en el caso de la fusión-absorción. En la fusión-absorción no hay una nueva sociedad, es una que absorbe a otra y se agranda. Entonces, las modificaciones. Y también todas las limitaciones que se hayan establecido en base a la administración, todo esto debe constar, el artículo les indica punto por punto, en el compromiso previo de fusión. Yo entre paréntesis les puse los balances especiales como algo muy importante, pero son varios los puntitos que van a estar contenidos en este compromiso previo de fusión. En segundo lugar, este compromiso que yo tengo, con todo su contenido que es muy amplio y como les decía es complejo porque intervienen dos sociedades, ese compromiso lo firmaron, lo otorgaron los representantes de la sociedad A y de la sociedad B. Y ahora tienen que llevarlo al órgano de gobierno de cada sociedad para que se apruebe. Y ese es el punto 2 que se llama resoluciones sociales. Ese compromiso previo debe ser aprobado por cada sociedad. Una vez aprobado, si vamos bien, este compromiso va tomando fuerza. Lo hicieron los representantes, lo otorgaron los representantes y ahora tiene la aprobación del órgano de gobierno de cada sociedad. Pasamos al tercer punto en este caminito, que es la publicidad. En este caso, a diferencia de la transformación, la publicación también es más agravada. Ustedes tengan en cuenta esto, intervienen dos sociedades. Es más la gente que interviene, tanto dentro como fuera, porque va a haber acreedores de cada sociedad, que ahora van a pasar a ser acreedores de una nueva o de una de las dos que es la absorbente. Entonces, en la publicidad, que en la transformación se nos pedía por un día en el boletín oficial, ahora va a ser por 3 días en el boletín oficial y además en el diario de mayor circulación. Es decir, en Tucumán, en el diario que más circula, además de en el boletín oficial, también deberá estar publicado. En cuarto lugar, tenemos la oposición. Cuando realizamos la publicación, desde el último día de publicación, es decir, desde el tercer día, los acreedores van a tener 15 días desde esa última publicación para oponerse a la fusión. Van a tener que decir que ellos se oponen. ¿Por qué se opondría un acreedor? Posiblemente porque tiene un crédito en el cual la sociedad, una de las dos sociedades, es la deudora y él todavía no se lo cobró.
Entonces, ¿qué es lo que busca con la oposición? Cobrar su crédito o, en su defecto, ser garantizado, estar seguro. Dejo de compartir un segundo para aceptar que ahí escucho el sonidito. Ahí está. ¿Por qué se quiere oponer el acreedor? Porque busca garantizar su crédito. Busca en primer lugar cobrarlo. Y si no puede cobrarlo, busca por lo menos garantizarlo. Pero esta oposición del acreedor no nos va a pausar a nosotros el procedimiento de fusión. No se detiene. Bien, ahí seguimos compartiendo. No se impide que se prosiga con el acuerdo de fusión, pero lo que no se va a poder otorgar es el siguiente punto, no se va a poder otorgar el acuerdo definitivo hasta que se hayan desinteresado esos acreedores que presentaron una oposición. Es decir, los acreedores se oponen. Ahí estamos. ¿Y qué puede hacer la sociedad? Puede ser la sociedad A o la sociedad B. En primer lugar, pagarles el crédito que tienen. Y ahí los desinteresan de manera completa. Ya no tienen una deuda y este acreedor ya no tiene sustento ni motivo en su oposición. Otra posibilidad es garantizarlos. Garantizarle a ese acreedor que se va a cobrar su deuda, luego su crédito va a poder cobrarlo luego de la fusión. Una vez garantizado, ya el acuerdo definitivo se podrá otorgar. Bueno, vamos al punto 5, acuerdo definitivo de fusión. Una vez que se hayan cumplido todos los pasos anteriores, se va a otorgar el acuerdo definitivo. ¿Quién lo va a otorgar? Los representantes de ambas sociedades. Y este acuerdo debe contener las resoluciones aprobatorias que están en el punto 2, la nómina de los socios que hayan ejercido el derecho de receso, en este caso también van a poder receder, como vimos en la transformación. Si hubo acreedores que se opusieron, también va a tener que constar. En los balances especiales, bueno, todos los detalles van a tener que constar, como lo dice el artículo 83, en el acuerdo definitivo de fusión. Y este acuerdo será el que se va a inscribir en el registro público. ¿Cuáles son los efectos de la fusión? Bueno, en primer lugar, la disolución de las sociedades fusionantes. En el primer caso de fusión propiamente dicha, si volvemos a este esquema, la disolución de la sociedad A y de la sociedad B. Después tenemos otro efecto de la fusión va a ser la constitución de una nueva sociedad, si es una fusión propiamente dicha, de la sociedad C. Constitución de una nueva sociedad. O el aumento del capital de la sociedad absorbente en el caso de la fusión-absorción. Otro efecto, la adquisición por parte de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente de la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Y por último, la transferencia total de los patrimonios de las sociedades fusionantes a la nueva sociedad, en la fusión propiamente dicha, o a la sociedad absorbente al inscribirse en el registro público de comercio. Es decir, ustedes siempre que estén estudiando vuelvan a este esquema para saber cuál es el efecto. Se disuelve A y B, nace C. Una vez que C se inscribe, tiene todo el patrimonio de A y B. En este caso no nace ninguna nueva sociedad. La sociedad absorbente o incorporante va a aumentar su capital y una vez inscrito el acuerdo, esta se disuelve y la sociedad A va a adquirir todo el patrimonio, los derechos y obligaciones de B. Va a seguir con los que ya tenía y va a adquirir los de B. En cambio, en esta, C va a adquirir los de A y los de B. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende con el esquema? Doctor, una consulta puede ser, por favor. Sí, dígame. Por ejemplo, usted, cuando hacemos el caso de fusión,
no me queda claro si puede ser fusionar de dos sociedades de diferentes tipos sociales. Por ejemplo, una SRL con una sociedad anónima. O siempre tienen que ser del mismo tipo. Bueno, en ese caso, todo eso va a tener que constar en el compromiso previo de fusión. Ujú. Sí, ¿cuál es el tipo que se adopta? Pero sí se puede, digamos. Claro, pero, Ah. pero tienen que ser sociedades típicas. No podrían ser Claro. sociedades de la sección cuarta. Claro. Bueno, gracias. No, de nada. Profe, Sí, tengo otra pregunta. Con diga. respecto al derecho de receso de los socios, en caso de una fusión por absorción, el derecho de receso, o sea, no aplica para esos socios, ¿verdad? Porque ellos no, o sea, la sociedad absorbente no pierde nada, absorbe a la otra, no es que se les disminuye el patrimonio ni nada de eso, ¿o sí? Es que en realidad, sí, si bien no le disminuye, si no estaban de acuerdo con esta fusión, no le disminuye, pero le modifica, porque por ejemplo, en esa sociedad que absorbe, capaz que antes eran 3 socios y el socio tenía una participación, y ahora que son 6, 7 o los que sean, cambia esa participación y él puede no estar de acuerdo con eso, porque unir dos sociedades no es fácil. Entonces, que se constituya una nueva o que una aumente no significa que para todos sea la mejor decisión. Entonces, si se votó en contra o se estuvo ausente, de igual manera que la transformación, sea el socio de las sociedades que se disuelven o de la que aumenta, sí van a poder ejercer el derecho de receso. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Doctora, otra Ahí, consulta, disculpe. sí, no hay problema. Ahí para el derecho de receso, siempre, bueno, se va a aplicar lo mismo que hemos visto recién del artículo 78 y del artículo 79. Ahí lo que estaba viendo, que me preguntaban de la preferencia, ahora entiendo la pregunta, cuando me preguntaban en la transformación, es el artículo 79 que dice preferencia de los socios. La transformación no afecta la preferencia de los socios salvo pacto en contrario. Esto quiere decir que si en el primer, si en la transformación, en el primer tipo, los socios tenían una preferencia, ya sea patrimonial o política, eso no se modifica, salvo que se deje constancia en el acuerdo de transformación. O sea, las cosas, salvo que las diga expresamente, no cambian. Si los socios tienen alguna preferencia, la siguen teniendo aunque cambien el tipo, salvo que se lo deje expresamente plasmado. Esto por la pregunta que me habían hecho antes, que yo no había entendido qué me estaban preguntando. Ahora sí, Gracias, doctora. nada, nada. Sí, Disculpe. La pregunta era en cuanto a la fusión, volviendo a la fusión, sí. cuando se hace la fusión, ¿cómo queda la distribución de porcentaje de cada socio en cuanto a las ganancias? Bueno, todo eso, acá la idea es que hay dos sociedades que se están juntando a conversar y que creen que lo mejor es unirse, que Sí, creen que lo mejor es concentrarse. Entonces, deberán, o sea, no hay una regla para eso. Cada fusión puede ser distinta y serán los representantes quienes decidan este nuevo orden en la participación y en qué lugar va a quedar cada uno. Ahora, esta decisión, este esquema que pueden, este proyecto que se ofrece, digamos, en este compromiso previo de fusión, en el que decimos, bueno, el nuevo orden va a ser este, la participación va a ser tal, el nuevo conjunto de socios va a estar formado por tales, después tienen que aprobarse. Y si las dos sociedades que se ven involucradas están de acuerdo, se seguirá para adelante. Pero no hay una regla claro, sino que va a depender del caso preciso y de la situación en la que se encuentran esas sociedades que ahora se quieren fusionar. y claro, y ahí entonces ya no me quedó claro si se puede aplicar el derecho de receso. En ese caso, si por ejemplo yo soy socia de una Sí. sociedad y no estoy en acuerdo con el porcentaje que me va a quedar, entonces puedo aplicar el derecho de receso, digamos, en ese caso. Exacto, sí. Sí Ah. van a poder. Si Ah. ustedes no están de acuerdo,
votaron en contra o estuvieron ausentes, pueden receder y se les va a devolver su participación en base al último balance que se haya realizado. Ah, listo. ¿Y acá también va en balance las dos sociedades al momento de la fusión? Exacto. Nosotros en la transformación todo lo tenemos en base a una sola. En la fusión todo es de a dos. Todo va por duplicado. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, acá vamos a ver también una diferencia en el caso de la fusión propiamente dicha, en el cual hay una constitución de una nueva sociedad, la sociedad C, como veíamos recién, y se otorga un instrumento, se tiene que establecer cuáles son los órganos competentes de las sociedades fusionantes. O sea, ¿quiénes van a otorgar el instrumento? Los órganos competentes de cada sociedad. De A y de B vendrán los representantes para otorgar el instrumento. Estas sociedades A y B que desaparecen, en el registro público estaban inscriptas. Entonces ahora tenemos que cancelar su inscripción porque se disuelven. ¿Quién va a ser la encargada de cancelar esta inscripción? El órgano de administración, pero ahora de la nueva sociedad. Es decir, el instrumento donde queda plasmada la fusión, ¿quiénes lo llevan a cabo? Los representantes de las sociedades anteriores, de A y de B, que son las fusionantes. Ahora, cuando ese instrumento ya está firme, ya todos lo aprobamos y se lo inscribe, la cancelación de A y de B, que dejan de existir, va a estar a cargo del órgano de administración de C, que es la nueva sociedad que ahora existe. Y esa inscripción no requiere publicación previa. Directamente se cancela. Vamos al registro y cancelamos. En el caso de la fusión por absorción, en el cual hay una incorporación, no hay una nueva sociedad, lo que hay es una reforma del contrato del estatuto de la sociedad absorbente o incorporante. Y en este caso, la cancelación de la sociedad fusionante va a ser a cargo del órgano de administración de la sociedad absorbente. Es decir, A absorbe a B. La reforma del contrato o estatuto la hacen entre los dos. Una vez que queda firme la fusión por absorción y B se disuelve, serán los representantes de A quienes lleven a cargo esa cancelación. Ahora, otra cosa que quiero dejar claro. En el ejemplo, para que sea lo más simple posible, nosotros estamos haciendo con dos sociedades, con A y B que forman C o con A y B que aumentan a A, que B se absorbe dentro de A. Pero perfectamente el ejemplo podría ser que A, B, C y D desaparecen y forman E. Es decir, el artículo empieza diciendo, hay fusión cuando dos o más sociedades. Yo les estoy dando el ejemplo en el que dos sociedades se disuelven, pero se pueden disolver tres y formar una nueva. O una sociedad puede absorber en vez de una, dos. ¿Sí? Este ejemplo es para que se entienda, es como el más simple, pero la fusión puede ver involucradas más sociedades. Pueden ser muchas las que se disuelvan para fusionarse o para incorporarse a otra. Bien, ¿qué sucede con la administración y con la representación? Esto lo tenemos en el artículo 84, en el final, que nos dice que hasta el acuerdo definitivo de fusión va a estar a cargo de la administración de cada sociedad el órgano de administración de cada una. Es decir, A y B van a seguir administradas por sus respectivos órganos de administración. Una vez que se otorga el acuerdo definitivo, ya la administración y la representación van a estar a cargo, en el primer ejemplo, del órgano de administración de la sociedad C. Y en el segundo ejemplo, de la sociedad A, que es la absorbente o la incorporante. Y ahí les ponemos el asterisco de excepción, siempre pacto en contrario en el compromiso previo. Es decir, en el primer puntito que vimos el compromiso previo de fusión, yo hoy puedo acordar todo. Ahí nos sentamos, charlamos, conversamos y a estas reglas generales podemos tomar otro camino porque nos parece que es el más conveniente para el caso puntual.
Pero si nada se dijo, se entiende que hasta antes del acuerdo definitivo, la administración y representación va a estar a cargo de cada sociedad fusionante y a partir del acuerdo ya va a estar a cargo de la sociedad fusionaria o de la sociedad incorporante en su caso. Y ahí por último tenemos el derecho de receso, que ya lo hemos venido conversando, también se aplica y nos remitimos a los artículos 78 y 79 que vimos para la transformación. Revocación. Acá tenemos que distinguir entre revocar y rescindir. El compromiso previo de fusión puede revocarse si no se obtienen todas las resoluciones aprobatorias en el plazo de 3 meses. Y las resoluciones aprobatorias mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo. Vamos abajo, veamos la línea de tiempo. En el compromiso previo de fusión, yo les decía recién, ¿quién lo otorga? Los representantes de cada sociedad, de A y de B. Otorgan este compromiso previo. Después, ese papel en común, ese instrumento que hicieron juntos, cada uno lo va a llevar a que se apruebe en el órgano de gobierno de cada sociedad. Ese compromiso previo lo va a aprobar el órgano de gobierno de A y el órgano de gobierno de B. Si no, y una vez que está aprobado, ya vamos a pasar al acuerdo definitivo. Hasta antes de que se otorgue este acuerdo definitivo, hasta acá, antes de otorgarlo, si no se obtienen las mayorías, se revoca. Este compromiso previo se revoca porque no logré la aprobación. Si ya logré la aprobación y tengo el acuerdo definitivo de fusión, ya estoy muy avanzada, sociedad A y sociedad B dijeron que sí, tenemos el acuerdo definitivo, estamos publicándolo y nos falta la inscripción, hasta antes de la inscripción se puede rescindir. Pero acá es más gravoso, porque acá implica 2 sociedades, puede haber perjuicios para esas sociedades que ya estaban en el acuerdo definitivo, entonces la demanda va a ser en sede judicial y hay que invocarse un justo motivo para volver atrás. A diferencia de lo que ocurría en la transformación, en el cual es una sola la sociedad involucrada, no hay que ir a la justicia en un principio y se puede volver atrás por decisión de los socios. En este caso, una vez que yo pasé el acuerdo definitivo, para rescindir necesito un justo motivo antes de la inscripción y voy a tener que realizar una demanda en sede judicial. Con esto terminamos la fusión y vamos a pasar al último tipo de reorganización societaria, que es la escisión. Cada vez lo vamos complicando un poquito más. Primero la transformación teníamos la transformación es una sola. Tengo un tipo, me cambio a otro. Después hemos pasado a la fusión y hemos dicho que era un fenómeno de concentración de empresas y vimos que hay 2 tipos. Bueno, ahora vamos a pasar a la escisión, que es el fenómeno contrario al anterior. En el anterior unimos, concentramos, bueno, en este separamos, desmembramos. La escisión es la separación de sociedades. Y tenemos 3 tipos. Escisión propiamente dicha, escisión fusión y escisión disolución. La escisión tenemos un solo articulito que es el artículo 88. Y les va a decir que hay escisión cuando y les va a dar estas 3 posibilidades. La escisión propiamente dicha es cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades. Es decir, en este primer ejemplo, interviene una sola sociedad que, ya vamos a ver los dibujitos, saca parte de su patrimonio y antes era solo A y ahora saca parte para constituir B. A sigue existiendo y ahora está A y también está B. En segundo lugar tenemos la escisión fusión. Es cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio, hasta acá vamos igual, para fusionarse
con otras ya existentes o participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Y por último tenemos la escisión-disolución, en la cual una sociedad se disuelve por completo, pero sin liquidarse, para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Ahora, todo esto que quizás en palabras parece complicado, vamos a verlo en gráfico para que se entienda lo mejor posible. El primer ejemplo es la escisión propiamente dicha. Tenemos la sociedad A y yo les pongo ahí una línea de puntos para que ustedes vean que con esta parte de su patrimonio la separa, la escinde, la desmembra y constituye la sociedad B. Pero A sigue existiendo, no está tachada. Por eso la línea de puntos. Solo va a separar esta parte para constituir B. Sigue existiendo A, pero ahora existe A y existe B. Otro ejemplo sería el mismo, pero imagínense que A sea una sociedad enorme, que tenga un capital muy importante. Entonces, separando una parte, puede seguir existiendo y además puede constituir con esa parte que separa dos sociedades, B y C. Es tal su patrimonio que le da esa posibilidad. Esta es la fusión propiamente dicha. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una nueva sociedad o varias nuevas sociedades. Escisión-fusión. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse a otra. A sigue existiendo, destina parte de su patrimonio a B y B crece, pero A no desaparece, a diferencia de la fusión-absorción. A sigue existiendo, separó una parte para que B crezca. Entonces ahora tenemos A y tenemos B con aumento. O puede ser que estas dos sociedades, A y B, se disuelven sin disolverse, sin disolverse, destinan parte de su patrimonio para con ellos fusionarse en una nueva sociedad. Es decir, en la fusión propiamente dicha nosotros decíamos A y B dejan de existir y aparece C. En la escisión-fusión no. A y B charlan los representantes de ambas sociedades y dicen, nosotros queremos tener un proyecto en común sin que desaparezcan las sociedades que ya tenemos. Entonces, A y B siguen existiendo, pero como su patrimonio se lo permite, destinan una parte de aquel, cada una destina una parte, y juntas crean C. Por eso se llama escisión-fusión, porque se separa una parte al principio, pero después se une. Y por último, tenemos la escisión-disolución. En este caso interviene una sola sociedad, A, que, imagínense ustedes, los socios se pelean. Hay 4 socios, están divididos en 2 rivalidades, 2 por un lado y 2 por el otro, entonces dicen, vamos a escindir. A va a dejar de existir, sí se va a disolver, para que aparezca B y aparezca C. Entonces 2 socios se van a la sociedad B y 2 se van a la sociedad C y se acabó el problema, no se pelean más, se dividen. Entonces, en los 3 tipos de escisión, en la escisión propiamente dicha y en la escisión-fusión, las sociedades no se disuelven, por eso no están tachadas. En cambio, en la escisión-disolución sí hay una disolución de la sociedad como su nombre lo indica. Esto, chicos, ustedes después lo vuelven a ver, lo ven tranquilos. Espero que les sirva el esquema para que se entienda bien. Sé que se va complicando a medida que vamos avanzando. Doctora, Sí. ahí cuando te habla de la decisión disolución, Ujú. en 3 casos estamos hablando siempre de sociedades típicas, ¿verdad? En la Sí. decisión también. En los tres tipos de reorganización estamos hablando de sociedades típicas.
tanto en la transformación como en los dos tipos de fusión, como en los tres tipos de escisión, son fenómenos para sociedades que están constituidas bajo alguno de los tipos previstos en la ley. Son sociedades típicas. Y en el caso que haya una sociedad, como usted dice, por ejemplo, que solamente sea A, pero que tenga 2 socios en vez de 4, Sí. y ellos deciden directamente o sea, separarse, pero Sí. sin querer formar otra sociedad, ¿cómo se llamaría eso? No, en ese caso hay dos posibilidades. Si ellos quieren separarse, son dos socios, se quieren separar, pueden. O que la sociedad deje de existir y no existan nuevas, en ese caso, ¿qué estarían haciendo ellos? Disolviendo la sociedad. Sí. Una de las causales disolutorias que nosotros veíamos es el acuerdo de los socios. Como esos dos socios dijeron, constituyamos esta sociedad, ahora pueden decir, no nos llevamos bien, ya no queremos que exista más. Y se Sí. disuelve. Sí. Otra posibilidad, ahí no sería una decisión, es una disolución de sociedad por acuerdo de los socios. Sí. Estamos ante una causal disolutoria que es el acuerdo. Otra posibilidad sería que estos dos socios digan, sí, queremos escindirnos y formen dos SAU, que es una sociedad anónima unipersonal que actualmente está regida por la ley. Sí. O que formen dos sociedades distintas que no sean unipersonales y se incorporen nuevos socios. También es una posibilidad. O sea, realmente las variantes son muchas y va a depender del caso concreto. Pero, como comparándola, digamos, con este caso de decisión-disolución, sí. como usted dice, bueno, darse la decisión-disolución propiamente dicha, o otra que decidan que dejan de existir por las causales que establece la ley, o formar una vuelta que usted dice y, claro. Y se arma así, digamos. Claro, pero en cualquier sociedad siempre los socios pueden decidir disolverla, decir, llegamos a nuestro fin por distintos motivos. Entonces, eso es una causal disolutoria y no es necesaria la constitución de ninguna nueva sociedad. Ah, bueno. Cada uno vuelve a su casa con su parte y no hay sociedad nueva. Si ellos quieren mantener sociedades, bueno, ahí sí verán de qué forma se reorganizan. Ah, listo, gracias. No, de nada. Bueno, y vamos con el último caminito que tenemos acá en la escisión. Ya es la última filmina, acá se acaba. Vamos a hacer los caminitos que veníamos haciendo para las otras dos también. En primer lugar, la ley nos establece la resolución social que apruebe la escisión. Entonces, tenemos que aprobar la escisión. En este caso, en el primer punto que nos dice resoluciones sociales, también vamos a tener la posibilidad de que los socios ausentes o que votaron en contra ejerzan su derecho de receso. En el segundo punto tenemos los balances especiales. Tienen que formarse un balance especial que no sea anterior a 3 meses a la resolución de la decisión. O sea, tiene que ser nuevo. Esa es la finalidad, que sea actualizado, no más allá de 3 meses. Tenemos que publicar, en este caso la publicación es igual que en la fusión, como pueden intervenir más de 2 sociedades, o si interviene una sola se divide en 2, entonces es más gravoso. La publicación es por 3 días en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. También vamos a tener la posibilidad de la oposición de los acreedores. Luego tenemos la instrumentación y por último vamos a tener la inscripción en el registro público. Vencido el plazo para que se ejerza el derecho de receso de la oposición, ya estén desinteresados los acreedores, bueno, se va a otorgar el instrumento, el cual se va a inscribir en el registro público. Y en el caso de la fusión disolución, esta sociedad que se disuelve deberá inscribirse su cancelación. En los otros dos casos no, porque no hay ninguna sociedad que desaparece, ninguna se disuelve, simplemente destinan parte de su patrimonio a otras. Solo en este caso, la cancelación de la sociedad A deberá inscribirse. Bueno, ahora sí les dejo de compartir
y les voy a pasar este Power que, si no me equivoco, ya está subido al campus, pero se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, donde tienen, para que vean bien, los 3 tipos: transformación, fusión y escisión, y cualquier duda, ya saben, estoy a disposición para que me hagan las consultas. Vean bien los gráficos, es importante que entiendan, y yo siempre les recomiendo, hagan esos caminitos, esas líneas de tiempo que me parece que siempre son útiles para comprender y poder razonar cuando ustedes tengan una pregunta. Profe, Sí, con respecto al último punto de la bolilla 8,